¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. El objetivo de derrocar al presidente constitucional Nicolás Maduro, que se plantearon la oposición extremista y la Casa Blanca, parece hoy más lejos que nunca. Desde el año 2001, ese ha sido el empecinado y persistente objetivo: tumbar al presidente Chávez en ese entonces, y desde el 2013 al presidente Maduro. Una y otra vez han fracasado. Podemos contar no menos de 12 tentativas insurreccionales en los últimos 17 años. Solo este año, 2019, han sido derrotadas por lo menos 3 intentonas. La primera, la intromisión humanitaria por la frontera de Colombia. La segunda, el sabotaje eléctrico que dejó a oscuras al país por varios días. Y la tercera, la estrambótica escaramuza golpista del pasado 30 de abril desde el distribuidor Altamira en Caracas, con un llamado delirante por Twitter a una sublevación militar y a una movilización de masas que nunca llegaron. Fracaso tras fracaso, sin que aparezca ni siquiera una explicación de consolación para sus seguidores, sin que se produzca la renuncia de un dirigente infortunado y mucho menos un esfuerzo acertado para diagnosticar la verdadera realidad de un país donde los pobres han alcanzado protagonismo y madurez política y las condiciones culturales están muy lejos de procrear un conflicto violento. La oposición sigue sin perfilarse como una alternativa al chavismo, pero todavía debe demostrar que es una fuerza homogénea, con planes y soluciones, con un nuevo liderazgo, con capacidad para gobernar eficientemente y cualidades para conducir a los sectores populares. Mientras tanto, hoy el escenario más probable se mueve desde el derrocamiento a la negociación. Se inició un diálogo exploratorio en Noruega. Los factores internacionales más hostiles al gobierno bolivariano ahora se inclinan también por una salida pacífica y concertada. China y Rusia se comprometen por una ruta democrática, al igual que Europa, mientras la Casa Blanca desconfía abiertamente de las facultades de la oposición venezolana, descarta la opción de la intervención militar, concentra su atención en Irán y se plantea una estrategia a mediano y largo plazo, pero manteniendo el objetivo del derrocamiento del presidente Maduro. En América Latina, los movimientos progresistas parecen tomar un segundo aire con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en México y de Laurentino Cortizo en Panamá. Evo Morales tiene la preferencia para repetir en las elecciones presidenciales de Bolivia y la fórmula Fernández-Fernández tiene grandes posibilidades de retomar el poder en Argentina. Ahora converso con el ex canciller Roy Chatterton Matos sobre estos temas cruciales para el futuro de Venezuela y América Latina. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hoy nos acompaña Roy Chatterton Matos, ex canciller de la República, embajador y actual director de la Academia Diplomática. Bienvenido, Roy. ¿Cómo estás? Estoy bien. Gracias. Lleno de ánimo y de ganas de combatir. Se inició un proceso de diálogo en Oslo, Noruega. Es apenas un diálogo por ahora exploratorio para definir posiciones y agendas. Entiendo que es así. Tú tuviste una experiencia fundamental en la Comisión para el Diálogo, la Comisión del Gobierno Bolivariano para el Diálogo, que se celebraron en la República Dominicana el año pasado, a principios del año pasado. A partir de esa experiencia, ¿cómo observas, cómo evalúas este nuevo intento por sentarse a dialogar entre el gobierno y la oposición extremista? Viene a mi memoria un concepto aprendido en las comiquitas de Mafalda. Es una iniciativa buenista,
buen propósito, buen procesamiento, que da razones para ser optimista, que también rima con buenista, por cierto. Y con el apoyo de un país que tiene una trayectoria interesante, yo diría que prácticamente limpia, en materia de diálogo de paz. Exitosa también. En buena parte sí, porque exitoso fue haber logrado mantener el secreto de conversaciones de paz en Oslo durante largo tiempo, hasta que reventó la información de que se habían reunido y llegado a algunos acuerdos los israelitas y los palestinos. Eso terminó con Arafat y Rabin en la Casa Blanca y el presidente Clinton, que era un presidente, digamos que menos guerrerista que el actual y con bastante más cultura. Destruyó algunas ciudades, pero dividió un país en 7 pedazos como fue Yugoslavia, pero aparte de eso fue útil en algunos esfuerzos. Y hay otras experiencias, sí, sí, hay otros diálogos celebrados en Noruega. No solamente celebrados en Noruega, sino con participación noruega. Yo vengo de la experiencia de haber participado en los diálogos entre la FARC y el gobierno colombiano en La Habana y también en el Ecuador con el ELN, porque ese es un país comprometido con la paz y aparte de eso es la sede física del Premio Nobel de la Paz. Exacto. De vez en cuando cometen torpezas muy grandes como haberle otorgado ese premio a el presidente Obama. Pero también lo hicieron con algunos países, como es el caso de Vietnam y los Estados Unidos, a lo largo de las conversaciones de paz en París, donde nadie se levantó de la mesa, sino que siguieron hasta el final. En plena guerra. En plena guerra, inclusive después de algunos bombardeos brutales de los B-52 sobre Hanoi y Haiphong. A la larga eso terminó afortunadamente con la victoria de las Fuerzas de Liberación y el Vietcong especialmente, que le robó los tanques, estos sí son eficientes robándose de tanques, le robó los tanques a los Estados Unidos que estaban huyendo, estaban en retirada, o como ellos lo llaman. Increíble, ¿no? Sí, y entraron al Palacio de Gobierno de Saigón con los tanques tomados de los Estados Unidos. Ahora, con esta nueva experiencia de acercamiento, diálogo entre el gobierno y la oposición, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo lo evalúas? No, yo lo evalúo positivamente. Positivamente, claro. Yo soy un optimista incurable, también nací desconfiado. ¿Qué condiciones hacen falta para iniciar un diálogo que realmente sea productivo, eficiente, yo positivo? creo que algo muy importante es la condición humana. Por eso a veces se justifica la desconfianza. Sin embargo, hay que darle una oportunidad, no solo a la paz, como dice la canción, sino a la confianza. Porque hay que tener el criterio de que con quien se negocia es con el enemigo. Yo no voy a negociar la paz con mis amigos estoy en paz. Entonces hay que darle esa oportunidad. Y el presidente Maduro especialmente se ha mostrado obsesivo con los repetidos mensajes e invocaciones a la paz y las pruebas de su voluntad de dialogar con los adversarios o enemigos. Y eso explica por qué algunas reuniones se hicieron en el Palacio de Miraflores con algunos de los más connotados voceros de la guerra interna. ¿Qué pasó en Dominicana? ¿Por qué fracasa ese proceso? Te lo pregunto porque es importante conocer esa experiencia para evitar cometer los mismos errores. Bueno, eso depende de una tercera parte también. Esperemos que no se repitan algunos errores como
la llamada misteriosa, que yo creo que fue del expresidente de la Exxon y entonces secretario de Estado de los Estados Unidos, que desde Bogotá llamó a algún personaje de la oposición y después de darle un regaño le ordenó no firmar unos documentos que ya estaban listos, estaban firmados por el presidente de la República Dominicana, que se comportó como todo un caballero en esto, y por nosotros también. Y faltaba la firma de la oposición. Exacto, pero Julio Borges, ¿no? En particular. Sí, se quebraron, sí. Ya se había acordado hasta la fecha de las elecciones presidenciales, de las nuevas elecciones presidenciales, que se celebrarían en mutuo acuerdo en abril. Sí. Luego se pospone hasta el 20 de mayo por exigencias de Henry Falcón. Exactamente. Sí. Se hizo esa concesión, una de las muchas razonables concesiones en el proceso de negociación o de diálogo, como lo quieran llamar los sabiondos. Pero no se pudo. ¿Se sospechaba en algún momento que eso podía ocurrir? ¿O las conversaciones fueron suficientemente armoniosas? Fueron conversaciones difíciles, duras, pero se iba... Era como subir un cerro muy escarpado, pero se iba avanzando. Y ya cuando estábamos llegando a la cumbre, hubo que retroceder porque vino una orden de Bogotá. Muy sugerente el nombre de Bogotá en todo esto, porque fue una especie de combinación de la oligarquía colombiana junto con el gobierno de los Estados Unidos. Y la orden fue destruir el proceso y destruir la paz, como hicieron con la paz en Colombia, que terminó siendo una estafa de la oligarquía colombiana y que se está agudizando en los días que pasan. Esa oligarquía, porque tiene esa tradición belicista, divisionista. Yo no sé, eso debe ser genético. Y antivenezolana. Muy antivenezolano, que no es la actitud del pueblo colombiano. Pero sí hay una cultura ferozmente antivenezolana que viene de las contradicciones entre Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. Yo le diría a la gente que si quiere conseguir información sobre Santander, que la busque en Colombia. Aquí hablamos mal de Santander, pero es en Colombia donde se publica más contra Santander. Hay un autor famoso llamado Fernando González, que además habla de los aspectos más miserables de la personalidad de Santander. Hasta Pichirre era. Pero Pichirre porque prestaba plata y daba a conocer los nombres de sus deudores, pero también le negó a Bolívar fondos desde su encargaduría de la presidencia para que Bolívar continuase la guerra en el sur contra el Imperio Español. Vamos a seguir hablando del proceso de diálogo que se inició ya en Oslo y sobre los factores internacionales que están gravitando, incluso para sabotear ese proceso de diálogo. Pero cuando regresemos a los comerciales. De acuerdo. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Roy, te preguntaba en el segmento anterior qué influencia pueden tener los factores internacionales. Ya vimos que en Dominicana una llamada de alguien externo saboteó, truncó las posibilidades de un acuerdo para aquella época. Yo observo en el escenario internacional una especie de distensión. Está dominando más la propuesta del diálogo, la concertación, una salida pacífica y democrática al conflicto venezolano. Pero, por ejemplo, Estados Unidos insiste en las sanciones y en que quiere la cabeza de Maduro. Quiere un gobierno de transición que convoque elecciones, sin Maduro. En estas circunstancias, ¿qué posibilidades tiene o qué se debería hacer o qué se debería producir para que el diálogo
este nuevo diálogo en Oslo no fuese interrumpido, saboteado nuevamente? Habría que invocar la sindéresis de algunos personajes o sectores de los Estados Unidos, y no descarto los militares entre ellos, porque eso de estar invadiendo países es una costumbre gringa. Hay que ejercitar la memoria. Hace ya muchos años, en pleno chavismo, el embajador de los Estados Unidos en Venezuela, Charles Shapiro, anunció, pero casi como una gran noticia, casi como triunfante, la decisión de su gobierno de abrir una oficina de transición en la Embajada de los Estados Unidos en Caracas. Eso fue una grosería, porque nos estaba anunciando que iban a crear algunas facilidades y estructuras para hacer más expedita la salida del gobierno venezolano, la salida del presidente Chávez. La reacción del vicepresidente José Vicente Rangel fue muy buena, muy dura, y ahí tuvo el apoyo, por supuesto, inmediato de otras autoridades, que denunciaron además y revelaron que ese era el sinónimo de invasión y derrocamiento de gobierno, porque es el lenguaje diplomático, pero sí. ¿Transición hacia dónde? Claro. La transición indica un rumbo. Un derrocamiento. Y eso, el rumbo es, y el objetivo, derrocamiento. Claro. Entonces nosotros hemos resistido heroicamente y vamos a seguir resistiendo heroicamente. ¿Es posible que esas posiciones de Estados Unidos, contrarias al diálogo y a los acuerdos, aparentemente, puedan ser debilitadas por otros factores internacionales? ¿Tienen peso, pueden tener tanto peso la comunidad europea, China, Rusia, América Latina? Los pone a pensar cuando tienes que meter en tu cerebro conceptos, aparte de imágenes, que se llamen Irán, China, Rusia, Turquía. Turquía es un miembro de la OTAN, pero le ha salido rebelde a los Estados Unidos, que trataron de derrocar al gobierno turco, por cierto. Entonces eso los puede hacer frenar en algún momento y permitirles una salida. Aquí sí se valdría la pena reconocer el valor de la palabra la salida, pero ellos son especialistas en eso. Ya por ejemplo hoy día el pueblo de los Estados Unidos no recuerda que perdieron la guerra de Vietnam y que perdieron o empataron la guerra de Corea y que perdieron y están perdiendo algo que no se llama guerra, pero podríamos llamarlo el conflicto con Irán, y así uno tras otro podríamos... Puede perder la guerra comercial contra China. Exactamente, y contra nosotros. Sí. Nuestra inteligencia y nuestra sagacidad contra la fuerza bruta de ellos, aparte de nuestro pueblo armado y de nuestras fuerzas armadas equipadas como pocas en este mundo. Tú estuviste en esa comisión en Dominicana para el diálogo, conociste de cerca a la oposición frente a frente. ¿Hay alguna posibilidad de que se produzca una ruptura entre el liderazgo de la oposición extremista y los Estados Unidos, y la oposición extremista se comporte de manera más autónoma y se decida a favor de la paz, la democracia, la tranquilidad de Venezuela? No es o la fácil. Dependencia es extremadamente Lo que grande. pasa es que ellos aman a los Estados Unidos, sí. Les gusta una buena hamburguesa. Es un rasgo de esta oligarquía. Sí. Le gustan ciertos comportamientos... Hubiesen preferido nacer en Miami. Ordinarios. Es un país sin mucha historia, debería decir yo. Cuando uno piensa en algunos países europeos, interlocutores europeos e incluso adversarios europeos, siempre le queda la posibilidad de hurgar un poquito en la historia y encontrar vericuetos por los cuales meterse en procura de la paz y de la racionalidad.
En los Estados Unidos no hay racionalidad. Es un país de arte, hay buen arte, tecnología. A pesar de Huawei, tienen buena tecnología. Sí, sin duda. Puede servir de segunda mano inclusive para algunas limitaciones económicas, pero no es un país de pensadores. Es un país de un país profundo. No es un país profundo. Lo que tienen es un territorio profundo. Sí. Y unas agallas profundas. El Midwest, sí. Y a veces unos orificios profundos cuando hacen daño con bombas o con destructores cibernéticos, aparatos para destruir instalaciones eléctricas. Lo que te planteaba antes con la oposición, te lo replanteo con las élites venezolanas. Yo recuerdo, y leyendo la historia venezolana, que nuestras élites por mucho tiempo se mantuvieron con posiciones autónomas, independientes, nacionalistas. ADECO, PEI eran partidos nacionalistas en buena medida. ¿Qué pasa con esta nueva generación de políticos que parece no entender esos temas cruciales para un país? Esa pregunta es muy buena porque es que me hace pensar en casos... cambió? En casos concretos. Cuando debería ser un proceso en contrario, acentuarse el nacionalismo, por ejemplo. Hay que hacer un poco, sí. Y hay países, por ejemplo, yo diría que Brasil, por ejemplo, tiene un empresariado nacionalista. En cambio hay otros que se entregan de alma, cuerpo y corazón a los Estados Unidos. A Miami especialmente, que es algo así como el sumum de la vulgaridad y del mal gusto. Pero ahí hay un gentío nuestro gozando y caminando en bermudas por los centros comerciales, con sus piernas peludas. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué cambió? Sobre todo nuestras élites políticas. Te planteaba lo de ADECO, PEI. Un eslogan del gobierno de Caldera en su momento fue nacionalismo democrático. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con esta nueva generación? COPEI era un partido proeuropeo. Como excopeyano lo tengo muy claro, porque no fuimos educados en una cultura pro-norteamericana. Los Estados Unidos eran un poco más cercanos a Acción Democrática y viceversa, porque además el exilio ADECO, que lo tuvieron muy sufrido y muy fuerte, se encaminó hacia los Estados Unidos. Creo que eran enamorados de la doctrina del buen vecino de Roosevelt. Y aparte de eso, yo diría que había una especie de madrina de los ADECOs en el exilio llamado Frances Grant. Era una dama vinculada al partido demócrata. Y eso envolvió un poco a algunos personajes como Pepe Figueres en Costa Rica, como Luis Muñoz Marín. No era el caso de COPEI, pero de todas maneras COPEI terminó evolucionando, entre comillas, hacia los Estados Unidos. Pero hay hijos que salen buenos, yo creo, no voy a mencionar a nadie, pero por ahí hay alguno que otro hijo que podría caracterizarse de un factor positivo en el desarrollo del progreso de la democracia venezolana. No. Pero ha habido algo, ¿qué ocurrió? Iban mucho a Disneylandia. ¿Qué les pasó con esta generación? Disneylandia tiene parte de la culpa. Sí. La abundancia, los venezolanos al principio. Los dólares, ¿no? Los dólares baratos. Sí, los dólares baratos que antecedieron a las tarjetas de crédito. Sí. Los venezolanos viajaban con pacas de billetes y los exhibían. Y por eso caíamos muy mal en muchas partes. Y además que no solamente que comprábamos el está barato, dame dos, sino que queríamos pagar todas las cuentas. Entonces terminábamos ofendiendo a algún modesto latinoamericano de otra parte que tenía la buena intención de pagar una cuenta en un restaurante, o que cometía el gravísimo error de pedirme una botella de etiqueta roja en lugar de etiqueta negra. Y ahora la etiqueta es azul, ¿imaginas? ¿Eres optimista con este proceso de diálogo? Conociendo, o a partir de tu experiencia, eres optimista. La experiencia internacional nos dice que en la medida que factores externos se alejan del conflicto, hay más posibilidades de que las partes a lo interno se pongan de acuerdo. Me refiero a Polonia, Nicaragua, como casos emblemáticos.
de transiciones pacíficas o de resolución de conflictos de manera democrática y pacífica. Pero me respondes una vez que regresemos a los comerciales, por favor. Sí, señor. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Te comentaba que en la medida que el peso de factores internacionales influye sobre los conflictos internos, en la medida que esa influencia es mayor, se hace más difícil resolver el conflicto. En la medida que estos factores internacionales se alejan por diversas circunstancias, se facilita la resolución del conflicto, que las partes locales lleguen a acuerdos. ¿Qué crees tú? Que eso es posible y que algunos se irán alejando de esta intromisión, de esta irrupción en la vida política venezolana, en la medida en que sus protegidos repitan uno tras otro sus fracasos y sus torpezas. Porque sabemos de la inmensa campaña que hizo los Estados Unidos para lograr el reconocimiento del autoproclamado y de cómo en algunos casos algunos que pecaron de ingenuos, aunque su historia no sea la de los ingenuos, como en España, porque el gobierno de los Estados Unidos les convenció que la caída de Maduro era de un día para otro. Sí, sí. Entonces quisieron apuntarse bien, se apuntaron muy mal. ¿A qué se debe que los servicios de inteligencia del país más poderoso del planeta tenga esas fallas en el diagnóstico y en la comprensión? Y no son nuevas, esos errores no son nuevos, son errores de comprensión sobre las nuevas realidades en nuestro país que sorprenden. Sorprende porque hay la tendencia a confundir espionaje con inteligencia. Para el espionaje hay que tener los aparaticos, los más sofisticados, los que son capaces de escuchar o captar cualquier conversación, el micrófono oculto. Pero la inteligencia requiere de eso, de inteligencia. La capacidad para interpretar los acontecimientos, la capacidad para prevenir los problemas, de husmear a veces en el futuro o en el presente de manera de poder tener la inteligencia control del enemigo. La inteligencia para identificar las mejores fuentes de información y de análisis. Por ese problema lo están sufriendo los Estados Unidos actualmente. Porque los dirigentes de oposición seguramente les dijeron que esto estaba listo. Esto está listo. Porque son típicos venezolanos irresponsables, habladores de paja. Y perdóname el lenguaje. Y tontos aquellos que les hacen caso, ¿no? Sí. Muy tontos. Muy tontos. Entonces, y además, algo típico de una falta de inteligencia es la incapacidad de armarse con diversos interlocutores, husmear en diversas fuentes, de manera que puedas sacar tus propias conclusiones y no te las impongas. Eso pasa mucho con los medios de cómo engañan a nuestro pueblo, con versiones que son irreales, y el televidente magnetizado por la luz de la pantalla termina creyéndole que Maduro va a caer, y Maduro no va a caer. Maduro es duro, pero no duro de corazón, es duro de musculatura política. Oye, pero es curioso que esta dirigencia se comporte de esta manera y que los Estados Unidos no logren diversificar sus fuentes de información y analizar mejor la información. Hay mucho de arrogancia, de prepotencia en estos líderes. Nos ningunean y ojalá que sigan ninguneándonos. Yo creo que la comunidad internacional ha venido entendiendo, sobre todo después del fracaso estrepitoso de la tentativa golpista del 30 de abril pasado. Yo creo que la comunidad internacional está dejando sola a la oposición, apartando a Estados Unidos, y se está planteando realmente promover una solución pacífica. ¿Se habrá dado cuenta la comunidad internacional de esas debilidades tremendas
del liderazgo de oposición. Yo prefiero el gerundio, creo que podría decir se está dando cuenta. Además tiene algunos buenos antecedentes. En algún momento la Unión Europea, especialmente acicateada por España, creó toda serie de obstáculos en el desarrollo de sus relaciones con Cuba. Y al final Cuba terminó llena de turistas y de gente interesada y de reconocimiento de su gran respetabilidad. Se convirtió en un símbolo de soberanía, independencia, dignidad. Para allá vamos. Ya lo somos, lo que pasa es que hay que reforzar nuestras propias tuercas. ¿Cuáles son, en tu opinión, las condiciones fundamentales, de lado y lado? En el caso del gobierno bolivariano entiendo que es el levantamiento de las sanciones. No puede haber elecciones libres, justas, si no hay levantamiento de las sanciones. Yo lo vería de otra manera, ya metafórica, que es que no vas a negociar mientras tengas una pistola apuntando a tus sienes. Entonces es necesario sentarse en condiciones similares para conversar. Pero es una condición fundamental para llegar a un acuerdo electoral en principio. Sí, los detalles no los podría comentar porque... Pero en tu opinión es... Pero no puede en mi opinión hay que, parte y parte, deberá conceder espacios para hacer más efectivo y más productivo el diálogo. Y la oposición tampoco puede plantearse la salida de Maduro, la rendición de Maduro de entrada para poder convocar elecciones. Eso me hace recordar a la señora Clinton cuando era secretaria de Estado, que ella anteponía la condición de la concesión de una serie de decisiones políticas antes de sentarse a conversar con los cubanos. Entonces prácticamente lo que pedía la señora era el establecimiento de un régimen neoliberal en Cuba, y a partir de allí entramos a negociar. Ni lo hicieron ellos, se hizo con el señor Obama y el señor Kerry, y lo podrán hacer con nosotros una vez que esté definido el panorama y que estemos nosotros seguros de que se nos respeta. La respetabilidad es un concepto no muy bien entendido. Una vez un embajador de los Estados Unidos me preguntó como esas viejitas que se preguntan cosas que no entienden. Perdón, abuela, porque mi abuela era muy inteligente. Una vez me dijo, bueno, pero ¿qué es eso del respeto? Porque nos había dado por decir, Venezuela se respeta, no lo entendí, ¿qué es? Sí. Claro, como ellos son musculosos, están armados y además son malos, entonces no necesitan respeto, pero sí más respeto tendrían como un miembro pacífico desarrollado de la comunidad internacional que como un matón, que además está también simbolizado en el presidente que tienen ahora. Se habló recientemente de una restauración conservadora en América Latina. En Brasil, Argentina, por mencionar algunos, ganaron gobiernos conservadores, de derecha. Estamos viendo un regreso de gobiernos progresistas, México, Panamá. Muy probablemente Evo Morales sea reelecto como presidente de Bolivia. La dupla Fernández-Fernández tiene muchas posibilidades de triunfar en las próximas elecciones, y el kirchnerismo y los progresistas volverían al poder. ¿De qué manera esto puede influir en el conflicto venezolano? Yo espero que eso sea pegajoso y tóxico en el mejor sentido de la palabra. El problema tiene que ver un poco con la sindéresis que pudiera acompañar o no a los líderes conservadores. Si un líder conservador entiende que le puede ir mal en unas elecciones y que tiene oportunidades de regresar, como los adecos, yo ya hablaba de manera crítica hace poco de ellos, pero los adecos de hoy,
que se dejaron arrebatar el liderazgo de la oposición por un partido fascista o nazifascista, en el pasado perdían unas elecciones y se dedicaban a lamerse las heridas y a prepararse para regresar al poder, lo cual lograron exitosamente. Pero yo quiero decir un ejemplo, porque no todo conservador es un reaccionario o es un malvado. Exacto. Yo siempre pongo el ejemplo del general de Gaulle en Francia. Héroe de guerra, héroe del intelecto además, pero que le dejó a Francia el mejor sistema de salud pública, que sacó a la OTAN de la sede que tenía en París y que legó a una sucesión de gaullistas pensamientos ultranacionalistas. Todo eso se acabó cuando llegó el señor Sarkozy al poder y participó en la fiesta para destrozar y destruir a Libia. Y esto sigue ahora con el señor Macron, que inclusive antes de él, porque con Hollande, supuesto socialista o socialdemócrata, el primer ministro Valls comenzó a atacar a Venezuela y al chavismo y al bolivarianismo. Entonces, depende de lo que nos salga, es casi como una lotería. Pero los pueblos tienen que aprender también, porque yo no entiendo por qué los argentinos votaron por el señor Macri, más bien Micro. Y no entiendo cómo el pueblo brasileño votó por el señor Bolsonaro. Lo hicieron, ganó limpiamente de acuerdo a las circunstancias concebidas entonces para una campaña electoral. Pero ¿cómo los pueblos cometen esos errores? Porque tienen que pensar, y además, déjame decirlo de esta manera rara, mediatizado por los medios. Sí. Entonces terminan votando por los candidatos de los medios, que son amigos de los medios, pero no son amigos de los pueblos, y sin embargo eso pasa. Entonces ahora lo que nos queda es la esperanza. López Obrador ganó después del segundo fraude. Sí. Tuvo fraude con Calderón, tuvo fraude con Peña Nieto, y finalmente su obra heroica, heroica, de trabajar como una hormiguita durante 6 años más después de 12 años de paciencia, y logró llegar a ser presidente de México, y hay que dejarlo allí sembrar. Tenemos segundos para terminar. Un consejo, una advertencia, una idea que nos permite entender la importancia del diálogo y la negociación. En pocas palabras. Peor es la guerra. Perfecto. Bueno, Roy, muchísimas gracias por este análisis situacional. Espero verte pronto por aquí. Yo también, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto y gracias por invitarme. Después de los comerciales, el Monitor País Interlaces. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Más allá del respaldo mediático global, la oposición venezolana pierde apoyo internacional. La Unión Europea se ha ido aglutinando en torno al diálogo, mientras en Latinoamérica países como México y Panamá se han desmarcado del Grupo de Lima, su principal fuente de apoyo en la región, mientras los más radicales como Brasil y Colombia ya han dicho que no apoyan una intervención militar en Venezuela. Martín Torrijos se perfila como el candidato de consenso para ocupar la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, con un perfil nuevo y moderado que viene de consolidar un triunfo político en Panamá. En contraparte, Luis Almagro, actual secretario general de la OEA, cuya gestión ha sido señalada de atentar contra la institucionalidad del organismo regional para arrinconar a Venezuela, cuenta por ahora solo con el respaldo de Colombia y Estados Unidos.
Por su parte, Estados Unidos se ha visto obligado a replantear su estrategia para derrocar al presidente Maduro. Hasta ahora, los caminos transitados han sido un rotundo fracaso, con lo que han demostrado una incapacidad estructural para comprender la realidad venezolana que no obedece a los patrones tradicionales estimados en sus manuales para cambios de gobierno. Salen a la luz detalles de las peticiones de la oposición en las jornadas de diálogo sostenidas durante los primeros meses del 2018 en República Dominicana, como por ejemplo que la fecha de las elecciones del 20 de mayo fue propuesta por Julio Borges, dirigente de Primero Justicia, uno de los que después tildó la jornada electoral como ilegítima. En otro tema, continúa profundizándose el daño a los venezolanos como consecuencia del bloqueo que lidera Estados Unidos contra el país. Según datos del Centro de Estudios Latinoamericano de Geopolítica, asciende a 350.000 millones de dólares el daño global causado a la República con esta acción coercitiva. Las consecuencias se palpan cada vez más en la vida de cada venezolano. 4 niños murieron en poco más de una semana en espera de un trasplante de médula ósea. El canciller Jorge Arriaza explicó que este tipo de intervenciones se realizaba gracias a un programa de salud con Italia que se ejecutaba a través de Citgo, empresa venezolana que ha sido confiscada por Estados Unidos. Para tratar de superar el bloqueo, Venezuela envió los fondos a Italia a través de PDVSA y fueron retenidos en Novo Banco, Portugal. El canciller Arriaza difundió las órdenes de pago emitidas por PDVSA para transferir los recursos que aún permanecen bloqueados. Si quieres hacer la paz con tu enemigo, tienes que trabajar con él. Entonces se convierte en tu compañero. Venezuela es de todos y la construimos entre todos. Todos somos la solución. Soy Oscar Chemmel y los invito a otro análisis situacional por Globovisión, el canal de la paz y la reconciliación.